Mm. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera sesión académica de este 2025. Una sesión que además tenemos el gusto que sea una sesión internacional. Les agradezco a todos y todas su asistencia esta noche. Y ahora le cedo la palabra al doctor Pablo González, que es parte del comité académico, que nos va a hacer la presentación de nuestro invitado de honor. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero decir que esta plática me la pidió el doctor Molina en función de la celebración del 15 de febrero, del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Estuvimos platicando acerca de qué podría generar más interés, tanto desde el punto de vista de la oncología hacia pediatría, como para los pediatras y el personal de salud que nos acompaña. Y la decisión fue hablar de cuidados paliativos porque están efectivamente en la mente de todos relacionados a cáncer, pero es un poco nuestra impresión que a veces están mal entendidos o mal enfocados porque tienen una dimensión bastante más amplia que el cuidado de la persona que anticipamos que podría fallecer. Y con esa intención es que eh, propuse al doctor Miguel Bayona a que nos hablara del tema. Doctor Miguel Bayona, les puedo contar que lo conozco, tengo la fortuna de haber coincidido con él en el Hospital St. Jude, que se dedica al manejo de cáncer y enfermedades catastróficas en la infancia y que está en Memphis, Tennessee. Fuimos compañeros o somos compañeros de diferentes generaciones, pero compañeros en la maestría en ciencias que ofrece este hospital. Según lo he conocido, he platicado con él y le he hecho stalking en redes sociales y en redes y en internet. Él siempre supo que su vocación era mejorar la calidad de vida de sus pacientes y encontró en su formación que los cuidados paliativos pediátricos eran un área de ejercicio profesional que le permitirían aliviar el sufrimiento de pacientes y de familias en circunstancias clínicas complejas. Miguel se graduó como médico en Cartagena, en Colombia, y se formó como pediatra en el Hospital de Neiva, también en Colombia, que está cerca de la ciudad de Cali, obteniendo posteriormente una maestría en la Universidad de La Rioja, en España, justo en cuidados paliativos pediátricos. Él es fundador y es líder del equipo de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano en Neiva, Colombia, que es donde se formó como pediatra, y que es el único hospital en una región de aproximadamente 3 millones de habitantes que atiende cáncer pediátrico. Él también es profesor de la especialidad de pediatría y es miembro de la mesa directiva de la Asociación de Cuidados Paliativos en Colombia. Actualmente Miguel cursa el segundo año de la maestría en salud pediátrica global en la Escuela de Ciencias Biomédicas del Hospital St. Jude en Memphis, Tennessee. Este es un programa que busca formar líderes que mejoren el acceso a la salud a niños y niñas con enfermedades catastróficas en entornos con recursos limitados y tiene estudiantes y graduados de más de 30 países de recursos medios y bajos alrededor del mundo. Miguel nos va a hablar hoy acerca de cómo podemos romper el mito alrededor de los cuidados paliativos en pediatría. Vale, Pablo, muchas gracias por esa eh, honorable presentación. Para mí un gusto y un placer haber aceptado esta invitación. Muchas gracias al Colegio de Pediatras de Yucatán y pues no, un gusto y sabiendo que es la primera y que buscaron específicamente este tema pensando en que era un tema llamativo y que donde definitivamente, como el nombre lo indica, tenemos que romper muchos mitos porque sí, generalmente sabemos poco sobre cuidado paliativo en pediatría y mucho de lo que sabemos generalmente pues está ligado a mitos y a creencias erróneas.
Realmente mi camino, como decía Pablo, en los cuidados paliativos pediátricos inició también eso, desde saber muy poco. Sí, recuerdo que en mis años de estudiante, de pregrado, nunca escuché el tema, nunca escuché el término siquiera, o lo borré probablemente dentro de todo ese mito que nos despierta, el tabú, hablar sobre muerte, sobre cáncer, sobre niños en condición de final de vida, ¿cierto? Y ya como pediatra, pues empecé a trabajar en diferentes lugares acá en Colombia y alguna vez estaba trabajando en un hospital en mi país y estaba viendo pacientes oncológicos en el piso de pediatría y conocí a una niña. Quiero contarles esa historia para saber cómo llegué acá. Ana, una niña de 12 años con un osteosarcoma, con un tumor maligno en su pierna derecha, en su fémur. Y Ana llegaba con esta masa gigante, pero sobre todo con mucho dolor, mucho sufrimiento. Se le tomó una radiografía de tórax y ya también tenía metástasis pulmonares, pero ella venía sobre todo ya en este punto, era con mucho dolor. Ella había estado 2 años antes, cuando yo todavía no estaba en ese hospital, y 2 años antes ella había venido con la masa apenas iniciando, ¿cierto? Y la opción que le ofrecieron fue quimioterapia y una amputación, ¿no? Pero resulta que Ana fue con su mamá y el sueño de Ana a sus 10 años era ser bailarina. Entonces, en medio de sus consultas, de su hospitalización, hubo la oportunidad de salir de la hospitalización y nunca más volvió. Ah, y no recibió el tratamiento y vuelve 2 años después ya con una masa gigante, con dolor y pidiendo, implorando que le amputaran esa pierna para aliviar su sufrimiento. Yo la conocí esa tarde, intenté colocarle algunos medicamentos, probablemente de forma infructuosa porque tenía también mucho miedo a colocar un opioide, morfina o algo que realmente es lo que seguramente necesitaba en ese momento Ana. Terminó mi turno, mi guardia esa tarde, me fui para mi casa, preocupado, pues sobre todo de ver, frustrado por no haberla podido ayudar. Y a este lugar iba yo, no todos los días, iba en mi guardia, sí, volví a la semana y pregunté por Ana. Y me dijeron, no, Ana se fue para su casa. Y yo le dije, pero se fue a su casa, bueno, le hicieron más tranquila el dolor, le pudieron controlar, no, se fue para su casa con su pierna y con su dolor y con su masa. Entonces dije, pero no entiendo. Sí, no hicimos una junta y se definió, pues, si hace 2 años no había querido la amputación, pues ya ahora, pues, no hay opción de curarla. Entonces, pues, tomamos algo de paracetamol, acetaminofén y hasta luego a morir a su hogar. Pero en ese punto yo definitivamente pensé, pues, o sea, ¿qué está pasando? Sí, definitivamente no es lo que yo espero de la medicina y no es lo que yo espero de la forma en que puedo llegar a tratar a mis pacientes y a su familia, ¿sí? No los podemos curar a todos. Es una máxima que aplicamos siempre en medicina y diría también mucho en cuidado paliativo de que no los curamos a todos, pero podemos intentar aliviarlos, pero siempre también sí consolarlos y acompañarlos, eso sí, siempre. Y eso no lo hicimos con Ana, entonces en medio de frustración, ira y bastante molestia con el caso, empecé a buscar en medio de internet y aparecieron los cuidados paliativos pediátricos como una opción. Y ahí empezó ese camino hace 7, 8 años. Entonces quiero que juntos rompamos ese mito de los cuidados paliativos pediátricos y como decía Pablo, que entendamos que esto es más que cáncer y que es más que final de vida y que definitivamente es más que muerte, porque el cuidado paliativo sobre todo es vida, ¿sí? Es darle vida a nuestros pacientes hasta el final de sus vidas. Y eso es lo que vemos, sí, ese es el mito del cuidado paliativo, sí. ¿Qué sucede cuando estamos en nuestros servicios, trabajando bien a nuestros pacientes y alguien menciona la palabra paliativo? ¿Sí? A lo mejor tenemos esta reacción, otros no, pero es frecuente, sí, pero paliativos, ¿por qué? ¿Sí? Que se va a morir este niño, no vamos a hacer nada más por él, ¿sí? Y también es frecuente que muchas veces mamás, papás, yo siempre cuento, acá en Colombia no son tan conocidos los paliativos, pero puede ser algo similar en México. De 10 niños que yo le digo a los papás, mi nombre es Miguel, soy pediatra, trabajo en cuidados paliativos, ¿usted sabe qué es cuidados paliativos? De esos, yo diría que 10, de los 10, 9 no saben
y el que sabe generalmente se pone triste o llora de que yo llegue, ¿no? Y después les explico y les digo, no, tranquilos, vamos a mejorar la calidad de vida de su hijo y se tranquilizan, pero esta es como la redacción inicial y definitivamente es algo que necesitamos cambiar, ¿sí? ¿No? Esta no debería ser el punto ni nuestra cara cuando nos hablan de paliativos. Otra cara que tienen los paliativos es esta, ¿sí? Esta fue una fotografía que fue trending topic hace ya 8 o 9 años. Un padre documentó, él es fotógrafo y desafortunadamente él y su familia tuvieron que vivir el caso de que su hija, Jessica, tenía un neuroblastoma, un tumor maligno, y esto fue ya en su final de vida, y él quiso compartir las fotos del sufrimiento y de la agonía de su hija para mostrar lo que para él era el verdadero rostro del cáncer, ¿sí? Entonces, algo que también esperamos que no se relacione es que nuestros pacientes, sin opción de curación, tengamos que pensar que la única forma de morir es a través del sufrimiento y de pasar agonía y de pasarla mal con dolor hasta el final de sus vidas, ¿no? Realmente en cuidados paliativos tenemos claro y tenemos como prioridad que ese no debe ser el rostro del cáncer ni de ninguna enfermedad catastrófica o limitante, y menos para un niño y menos para su familia, ¿no? Esperaríamos que fuera algo así, más bien. Sí, esta es la historia de Mati Stepanek. Es otro niño que murió en 2004 con 14 años. Y Mati fue un defensor y fue un portavoz de los cuidados paliativos a nivel mundial. Él tenía una enfermedad crónica compleja, una enfermedad mitocondrial, sí, una enfermedad degenerativa. Y Mati, en sus 13, 14 años de vida, fue orador, poeta y un defensor de la paz y, como les decía, de los cuidados paliativos. Y él escribía frases como esta, que los cuidados paliativos ya no implican en la actualidad ayudar a los niños a morir bien, sino que suponen ayudar a los niños y sus familias a vivir bien y luego, cuando llegue el momento, ayudarlos a morir apaciblemente. Entonces, Mati tenía bastante claro lo que buscamos en los cuidados paliativos, lo que mencionaba antes, vida a los días y no sumarle días a la vida, ¿no? Entonces, luego de esta charla, esperemos que también el concepto de ustedes se acerque bastante a lo que Mati nos quería enseñar. Algunos objetivos durante esta charla: reconocer de qué se ocupan los cuidados paliativos pediátricos, identificar qué pacientes tratamos, unos lineamientos generales y oportunidades de intervención que tenemos en cuidados paliativos, qué tareas podemos hacer y qué intervenciones a lo largo del desarrollo de la enfermedad del niño, valorar lo importante que es entender que el cuidado paliativo no solo es para el final de vida, sino inclusive desde una integración temprana, y profundizar, siendo el objetivo de nuestra charla, hablar sobre mitos relacionados a los cuidados paliativos en pediatría. Entonces empecemos, por supuesto, por la definición, ¿sí? Como médicos, como académicos, siempre nos gusta tener todo muy estructurado. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos pediátricos? Entonces, en cuidados paliativos pediátricos, vean que hacemos tres cosas muy importantes. Prevenimos, identificamos y tratamos, ¿qué cosa? El sufrimiento, ¿no? ¿En qué población? En niños. ¿Con qué tipo de enfermedades? Con enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas, complejas. Pero algo de lo que más me gusta de los cuidados paliativos es que entendemos que el niño no es solo el niño, ¿sí? Que esta enfermedad no afecta solamente a este pequeño cuerpo, sino que, como lo vivimos día a día con nuestros pacientes, esto afecta a la familia completa, ¿sí? Son enfermedades catastróficas que cambian totalmente el rol de esta familia, ¿sí? Entonces, en cuidado paliativo vemos al niño y a su familia. Es un cuidado centrado en el paciente y en su familia, pero vean además en los equipos, ¿sí? Vemos también y entendemos que como cuidadores que somos también de estos pacientes, tenemos que también cuidar a esos cuidadores que somos nosotros. Otro punto importante: adecuados en cualquier etapa de la enfermedad. Entonces, Pablo lo decía, y ya lo he repetido yo también, que siempre pensamos cuidado paliativo, final de vida, cuidado paliativo, muerte. Pero como repetiré varias veces, desde el diagnóstico podemos utilizar y se benefician los pacientes cuando utilizamos los cuidados paliativos desde el diagnóstico. Ya les diré por qué. Sobre todo tempranamente, y que inclusive se pueden recibir junto con otros tratamientos, ¿sí? Si un paciente oncológico perfectamente puede ser valorado por cuidado paliativo y está recibiendo un tratamiento curativo con quimioterapia o radioterapia, lo que se indique. Si un paciente neurológico con una enfermedad crónica compleja que viene recibiendo anticonvulsivantes, pero tiene además afectado su calidad de vida, pues en cuidados paliativos vamos a poder apoyar
a mejorar, a reducir esos síntomas y que el paciente y la familia tengan mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, una cosa no excluye la otra y si vamos trabajando en equipo de forma integral, beneficiamos aún mucho más a nuestros pacientes. Y acá quiero resaltar algo que de pronto no está en algún otro punto en la charla, es que nos llamamos cuidados paliativos pediátricos. Vean que no mencionamos que se llame medicina paliativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo pediátrico, si quiere ser un cuidado paliativo de calidad, debe ser un equipo, ¿sí? Entendemos que si queremos ver a un paciente de forma integral, si queremos ver al paciente, que si queremos ver a la familia, pero además queremos ver los síntomas físicos, pero sabemos que a ese niño también lo afecta lo psicológico, lo emocional, lo espiritual, lo social. No puede ser solo el médico el que haga ese trabajo. Si queremos hacer un trabajo bien hecho y sobre todo de mucha calidad, tiene que ser un equipo. Ese equipo tiene que tener el médico, la enfermera, un trabajador social, un psicólogo e idealmente también un asesor espiritual. Y por supuesto, acompañado del resto de equipo de neurología, cardiología, terapia física, ocupacional, de lenguaje, y todo tipo de terapia que nos ayude a brindar mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Entonces, medicina paliativa es el médico que va solo y sobre todo por ejemplo, pasa mucho acá en Colombia, que hay médicos, sobre todo de adultos, que son algólogos, sí, se dedican al manejo del dolor y hacen medicina paliativa, sobre todo se dedican a controlar el dolor en los pacientes. Eso es medicina paliativa, pero un cuidado paliativo pediátrico, un cuidado paliativo de calidad, tiene que ser integral y tiene que ser en equipo. ¿De qué nos ocupamos en los cuidados paliativos pediátricos? Hemos mencionado ya varias veces el sufrimiento, ¿sí? Decía Eric Kassel, un filólogo muy famoso, que decía que el sufrimiento es un estado de distrés severo, de distrés grave, que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada. ¿Qué hablamos o de qué hablamos cuando decimos esa integridad de la persona? Como vemos ahí en rojo, es cuando esa persona y esa familia siente que ya no es o que no volverá a ser lo que era, ¿sí? Cuando identifica en medio de su rol como individuo, como ser humano, que todo eso que él era o que esperaba ser, ese niño que, o como por ejemplo en el caso de Ana, que quería ser bailarina y descubre y encuentra ella y su familia que esos sueños ya no van a ser, eso genera un sufrimiento y un sufrimiento severo, ¿sí? Y esto va a relacionarse con los demás y y transformarán, por supuesto, a causa de la enfermedad que está sufriendo el paciente y su familia. Fundamental conocer qué pacientes se benefician de cuidados paliativos pediátricos. ¿Sí? Ya hablamos de la definición, hablamos que dentro de la definición lo que más hacemos es aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, definimos el sufrimiento. Ahora veamos qué pacientes se benefician, porque otro de los mitos es cuidados paliativos, solo vemos niños con cáncer. No, ¿sí? Hay dos grupos grandes, que son las enfermedades que amenazan la vida y la segunda, las enfermedades que limitan la vida. Dentro de las enfermedades que amenazan la vida, la más frecuente es el cáncer, pero no es la única. Si un niño que está en la unidad de cuidado intensivo, que tiene un trauma craneoencefálico grave y que está en riesgo de morir, pero también de sobrevivir a esta enfermedad, pues también se puede beneficiar de cuidados paliativos. Y dentro de las enfermedades crónicas complejas, pues hay un amplio grupo, ¿sí? Decirles y adelantarles que a pesar de lo que uno pensaría que cáncer es la mayoría, no, cáncer generalmente es una tercera parte de los pacientes que vemos en cuidados paliativos pediátricos y dos terceras partes son estas enfermedades crónicas, complejas y limitantes. Para delimitarlo de una forma más clara, en cuidados paliativos pediátricos tenemos como 4 grupos, que ahora son 5, ¿sí? Esta clasificación es una clasificación de una organización que se llama ACT, que es del Reino Unido, y dividen estas enfermedades posibles de cuidado paliativo en 4, como les dije en otro lado, 5 grupos. El grupo 1 son aquellas enfermedades tratables con riesgo de falla del tratamiento, ¿sí? Entonces, esas son esas enfermedades amenazantes donde el ejemplo más claro es el cáncer. Le decía que un niño con un trauma o un accidente también puede ser posible, pero otro ejemplo también frecuente son los niños con cardiopatías congénitas. El grupo 2, que lo tenemos allá a la derecha y arriba, son aquellos niños con enfermedades crónicas que tienen intervalos de estabilidad y episodios de recaída. Entre estos, lo más frecuente es la fibrosis quística, distrofias musculares, VIH con tratamiento y ciertas epilepsias de difícil control. El grupo 3, que es el otro grupo muy grande, son aquellas enfermedades progresivas, pero sin tratamiento posible.
De este grupo de enfermedades hemos visto cómo también poco a poco la historia natural de esas enfermedades ha ido cambiando, ¿cierto? Con diferentes terapias génicas dirigidas, con tratamientos biológicos, ¿m? Pero que todavía seguimos clasificándola de este grupo. Entre esos tenemos, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, lipofuscinosis, mucopolisacaridosis, leucodistrofias, por supuesto, la mayoría de enfermedades genéticas. Y el grupo 4 que diría que es el grupo más grande, inclusive, como les decía, más grande que el cáncer, son aquellos pacientes que tienen un daño neurológico que es severo, que se realizó sobre todo en los primeros meses de vida y que es estático, pero que genera complicaciones y afectación a la calidad de vida. Entonces, dentro de estos, que son un grupo grande que vemos con esos pacientes, son aquellos pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, pero no son los únicos, otras malformaciones cerebrales, síndromes neurogenéticos, la encefalopatía hipóxico-isquémica que termina generándolos más adelante también parálisis cerebral y secuelas de otros padecimientos, ¿sí? Que también termina generando las secuelas sobre todo de tipo neurológico. Entonces, estos son los 4 grupos grandes de pacientes que se benefician de cuidado paliativo y hay un quinto grupo que ya aparece en muchas clasificaciones que son los recién nacidos, ¿sí? Entonces, cuidado paliativo se puede dar desde el nacimiento hasta los 100 años de vida o más, pero inclusive se puede dar desde antes del nacimiento. Hay cuidados paliativos perinatales, ¿no? Entonces, si identificamos un paciente con una malformación en sus controles prenatales, de esas enfermedades que, entre comillas, se consideran incompatibles con la vida, y lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque muchos de estos pacientes, yo después me los encuentro en la consulta con 3, 4 meses, 5 meses, 8 meses, ¿sí? Muy afectados en su vida, pero donde la mamá me dice, vea, doctor, este niño me decían que era incompatible con la vida, o sea, que iban a hacer y que iba a morir, y acá está Juanito con 8 meses, luchando con ciertas dificultades, pero aún está con nosotros. Ahí decirles que por favor, en lo posible, no utilicemos ese tipo de lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastima bastante a la familia, ¿sí? Tengo muchas familias eso que me dicen, doctor, me dijeron que era incompatible con la vida, Juanito nació y yo esperé que muriera y ese día no murió, entonces me dijeron, no, probablemente esta noche no va a pasar. Llegó la noche y Juan tampoco murió, entonces pues si no murió esta noche seguro que lo va a hacer mañana y después no, de la semana no pasa y pasa la semana y pasa el mes, ¿sí? Y no es tanto que pase el tiempo, sino que esta familia sufre, ¿sí? Desde el nacimiento al día, al siguiente día, a la semana, al mes, pensando que Juan va a morir. Y entonces está pensando y está sufriendo y está muriendo en vida, pensando que su hijo va a morir a cada segundo. Es claro que va a morir en algún momento porque son enfermedades limitantes, ¿sí? Pero realmente tenemos que hablar de pronóstico, sí, hay una probabilidad de que él nazca y que fallezca. Es posible que Juan pueda vivir los primeros días, pero sabemos que estos niños generalmente es difíciles, es improbable que lleguen hasta el año de vida, ¿sí? Entonces, hablando con claridad, hablando con pronóstico, que con porcentaje, que realmente es a lo que nos podemos aproximar desde la evidencia científica, pues vamos a hacerle menos daño a estas familias. Entonces, los neonatos también son un grupo grande, sobre todo se benefician de los neonatos 3, los asfixiados graves, los niños con malformaciones y los niños con prematurez extrema. Son 3 grupos dentro de los neonatos que benefician de cuidado paliativo pediátrico. Acá les traigo datos también, estadísticas y datos importantes porque son datos de México, ¿sí? ¿De qué nos sirve sobre todo esta gráfica? Para entender que no todo en cuidado paliativo es cáncer, como se los decía anteriormente. A la izquierda tenemos datos de Estados Unidos, a la derecha datos de México. Ahí tienen las referencias y que vemos en el de México, que el 47% de de los pacientes que ven allá son pacientes que han fallecido, ¿sí? Por enfermedades crónicas complejas. La mitad son cáncer y la otra mitad son pacientes que no tenían cáncer. Ahí vemos todas las enfermedades hematológicas, metabólicas, gastrointestinales, genéticas, respiratorias, cardiopatías renales y neuromusculares. Entonces, una amplia gama de diagnósticos y de pacientes que se pueden beneficiar de cuidado paliativo pediátrico, y eso solo si tomamos lo que se refiere a mortalidad, ¿sí? Pero sabemos que muchos de esos pacientes, pues, son pacientes que a veces tienen vidas relativamente largas, pero con una carga grande de enfermedad. Entonces, la mortalidad solo nos arroja, digamos, como un vistazo de los pacientes que podrían beneficiar de cuidado paliativo, pero no son los únicos, ¿sí? Acá en Colombia se han hecho estudios en hospitales pediátricos
y se ha estimado que entre un 30, 40, inclusive hasta un 50% de los pacientes que están hospitalizados en esas instituciones se podrían beneficiar de intervenciones en cuidado paliativo pediátrico, ¿sí? Entonces vean que uno a veces pensaría, no, no vamos a tener paliativos porque no son necesarios, no, son pocos pacientes, pero realmente dentro de la afectación de la calidad de vida y el alivio del sufrimiento y de todas las intervenciones que podemos hacer en cuidado paliativo pediátrico, créanme que la población es bastante importante. Ahora les voy a mostrar por qué el cuidado paliativo pediátrico no lo tenemos que pensar solo en final de vida, ¿sí? Este dibujo es lo que se llama una trayectoria del estado de salud. Entonces imagínense en este punto inicial de esa línea roja onduleante es cuando nace el paciente, ¿sí? Y esas circunvoluciones que tiene esta línea es cada vez que va hacia abajo es que su estado de salud se deteriora. Si vemos arriba completamente saludable, abajo dice muerte, ¿sí? Y vemos el curso de vida de un paciente que empieza a enfermarse y que tiene estados en que inclusive su vida está en riesgo y otros en que sobrevive, digamos, de la situación. Entonces vamos a mirar cada uno de esos puntos, cómo se podría beneficiar un paciente de intervenciones en cuidado paliativo pediátrico. Entonces imaginemos el ejemplo lo más frecuente, y como decía Pablo, hablando en la semana del cáncer, pero ya quedando claro que el cuidado paliativo no es solo cáncer. Entonces imaginémonos un niño, Carlos, nació y al año de edad se le diagnostica que tiene una leucemia, ¿sí? Entonces, en ese punto A, lo conoce el equipo de oncología, le hace su diagnóstico. ¿Qué podríamos hacer en cuidado paliativo desde el diagnóstico? Entonces, podemos manejar el dolor y otros síntomas que tenga este paciente. Sabemos que en cáncer el niño puede debutar con dolores en sus articulaciones, ¿cierto? Si le inicia una quimioterapia puede estar con vómito, ¿sí? Puede estar postrado, necesita también manejo para su dolor, ¿sí? Entonces, dentro de ese control del dolor y otros síntomas, en cuidado paliativo ya podemos mejorar la calidad de vida. Importante, se ha demostrado que esos pacientes que tienen control de los síntomas, pues tienen obviamente mejor adherencia al tratamiento, ¿sí? Si yo estoy menos sintomático, si me siento mejor, si la mamá y el papá ven que este niño está tranquilo, tolerando mejor el tratamiento, pues hay más garantía también de que tengamos un mejor tratamiento. Entonces, podríamos llegar a pensar que el cuidado paliativo pediátrico también puede mejorar la sobrevida de pacientes con cáncer. Y es un importante detalle. ¿Qué más podemos hacer en cuidado paliativo pediátrico? Aprendemos mucho sobre comunicación efectiva y acompañamiento a pacientes y familias. Pues tenemos una familia que acaba de recibir una mala noticia, ¿sí? Catastrófico, sufrimiento, cambia el rol de esta familia y de este paciente. Entonces nos acercamos y somos expertos en acompañar a dar malas noticias. Entonces podemos acompañar a ese médico, a ese equipo de salud y a esa familia y a ese paciente a afrontar ese diagnóstico reciente. También nos gusta mucho colaborar y comunicar con nuevos miembros del equipo, ¿sí? Entonces, llega oncología, llega radiología, llega neurología. Entonces, siempre buscamos esos consensos, ¿sí? E intentamos hacer ese abordaje integral para que se hable un solo idioma, porque a veces sabemos que nuestros equipos de salud, llegó el cardiólogo y solo vio el corazón, el neumólogo solo vio el pulmón, el nefrólogo solo vio el riñón, y a veces como que parece que cada paciente solo fuera su órgano, pero no estuviéramos viendo a ese paciente de esa forma integral. En cuidado paliativo intentamos integrar esos conceptos y buscar juntas para que siempre se tomen las mejores decisiones para el paciente. Y algo que tenemos también muy en cuenta, además de la familia y que lo llamamos los grandes olvidados en cuidados paliativos pediátricos, son los hermanitos, los hermanos. Sí, entonces siempre buscamos, bueno, ¿cómo están los hermanos? ¿Les han hablado acerca de la enfermedad? ¿Ellos saben qué está pasando? Sí, porque sufren muchísimo. ¿Y por qué sufren los hermanos? Porque generalmente la familia, en medio de proteger, ¿sí? No le cuentan qué está viviendo este niño en el hospital. Y una frase que me gusta mucho es que sobreproteger es desproteger, ¿sí? Los niños entienden, los niños saben que su hermano está sufriendo en el hospital, ven a la mamá llorando todo el tiempo, no ven a su papá hace un mes porque ha estado todo el tiempo en el hospital. Entonces los niños empiezan a sufrir de no ver a su hermano, de que ahora su familia dure más tiempo con su hermano que con ellos, y empieza también a sentir resentimiento hacia ese hermanito hospitalizado por culpa de mi hermano, ya mi familia no está conmigo, ¿sí? Después tienen el conflicto, pero si mi hermano está enfermo, ¿cómo voy a ser yo tan mala gente de, de echarle la culpa a él? Entonces es realmente complicado al punto que hay estudios que ya han demostrado que niños que tuvieron hermanos con enfermedades crónicas o graves como el cáncer,
en su infancia, cuando crecen tienen mayores niveles de enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, ojo con los hermanos, tenemos que cuidarlos mucho. Entonces, todas esas intervenciones, inclusive yo diría algunas más, se pueden hacer desde el diagnóstico en cuidados paliativos pediátricos. Ese sería ese punto A. Digamos que Carlos, nuestro paciente, se hizo su diagnóstico de leucemia, se inició el tratamiento y se ha estabilizado. Ese estado de salud mejoró un poco, ¿sí? Pero pueden haber síntomas persistentes que seguimos monitorizando en cuidados paliativos pediátricos y vamos a buscar mejorarlos. Vamos a intentar adaptarnos a esa nueva normalidad de la familia, coordinar el cuidado, ¿sí? La abuela tiene que ayudar a aumentar esas redes de cuidado entre la familia, identificar el duelo que está sufriendo este niño. Decimos que el sufrimiento es ese cambio de esa a esa nueva realidad. Eso genera un duelo y hay que acompañarlo con el equipo, con psicología nos va a ayudar mucho en ese aspecto. Duelo anticipatorio por el cambio en la familia y el sufrimiento del niño. Vea lo que vimos con Ana, ese duelo anticipatorio y pensar en que la niña no fuera a bailar y a caminar llevó a que abandonara el tratamiento y seguir muy pendiente de los hermanos. Punto C, un episodio de descompensación severa y recuperación incierta. Imagínense que Carlos iba con su tratamiento de leucemia, quimioterapia, todo iba bien, neutropenia febril, el paciente ingresa a UCI, sepsis, intubación muy grave, posibilidad de que el niño fallezca durante esta hospitalización. ¿Qué hacemos de cuidado paliativo? Seguimos con el control de síntomas, no solo dolor, y con el equipo de cuidados intensivos y de oncología empezamos a tomar las mejores decisiones. Entonces hacemos esas juntas donde definimos, bueno, realmente, Carlos, en este punto tenemos opciones aún de tratamiento, la enfermedad ha evolucionado, a lo mejor no estamos en un punto de neutropenia febril, sino lo que tiene Carlos es una recaída, por ejemplo. A lo mejor no es la primera, sino que es la segunda o la tercera, ¿sí? Entonces, se beneficia de continuar un tratamiento, hay otras opciones de tratamiento, habría que pensar en definir que no está evolucionando adecuadamente y que hay que no avanzar en medidas que prolonguen su vida sin opción de curación, ¿no? Entonces, ayudamos en esa toma de decisiones y también definimos los objetivos del cuidado con Carlos y cuando se define que no se beneficia de intervenciones, que lo que ya se va a hacer un tratamiento de cuidado paliativo, digamos, específico o exclusivo, definimos que va a estar todo más encaminado a aliviar a mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento, ya sin tratamiento curativo, ¿no? Eso en caso de que se defina o no. Pero vemos que esa curva va hacia arriba, o sea que Carlos se va a recuperar, ¿no? Pero también puede suceder, ¿sí? Que puede haber un deterioro después precipitado, salió de la UCI, mejoró un poco, pero vuelve de nuevo a tener una recaída, ¿sí? Entonces hay que afrontar el deterioro duro, hay que tomar decisiones respecto a tecnologías invasivas, a veces tenemos que definir, bueno, ya no se beneficia de iniciar inotrópicos o vamos a colocar estos, pero pensar en aquellos no, no se beneficia de una diálisis, ¿sí? Hay que facilitar la autonomía del niño, siempre hablar con los niños en lo posible y si están ya en una edad de dar sus opiniones y acompañarlos en el proceso de toma de decisiones. Por supuesto, siempre controlar los síntomas, siempre muy pendiente de los hermanos, seguir ya asumiendo ese duelo de ese niño que a lo mejor no se va a curar de esta enfermedad, ¿no? Y cuidados de final de vida, vean que los dejamos hacia el final y generalmente donde nos llaman, ¿no? A veces, generalmente cuando, digamos, tenemos todos esos mitos sobre el cuidado paliativo, muchas veces nos llaman en este punto. Entonces vean lo complicado que es cuando nos llaman solo en este punto, ¿sí? Llegar a planificar solamente los cuidados al final de la vida sin conocer a Carlos desde un principio, sin tener una relación con ese paciente, con esa familia, con el equipo de salud y solo llegar a controlar unos síntomas, sí, sí, podemos aliviar ese momento donde los síntomas aumentan también y donde es importante que muera apaciblemente, pero va a ser más difícil, es más complicado. Cuando uno conoce al paciente desde el diagnóstico o en el transcurso de la trayectoria de la enfermedad y lo acompaña después al final de vida, créanme que es una diferencia muy, muy, muy importante en la intervención que hacemos al final de vida, ¿sí? Entonces, en ese punto, pues planificamos, tomamos decisiones, generalmente se define que ya que no se va a reanimar, pero que sí se van a colocar sí, manejo de síntomas. El cuidado paliativo nunca es pasivo, ¿sí? Digamos, no vamos a dejar de hacer cosas o ya no hay nada más que hacer, no. Todo lo contrario, estamos de una forma intensiva y activa buscando que el paciente sufra
en la menor medida con analgésicos, inclusive en algunos puntos colocando sedación paliativa, que ya es mantener al paciente dormido en caso de que los síntomas no se puedan controlar con los medicamentos habituales. Claramente va a haber un aumento del distrés en la familia, mucho sufrimiento, eh, momento muy duro, y vamos a estar acompañándolo con todo el equipo. Luego el cuidado del paciente, la agonía y el duelo. De lo bonito también del cuidado paliativo es que no nos quedamos en ese punto cuando el paciente fallece, sino que también acompañamos a esa familia después, ¿sí? De lo que viene después, y se hace ese acompañamiento y seguimiento, ¿no? Pero a veces los pacientes, inclusive en esos puntos graves, y lo hemos visto muy graves en la UCI, y luego saliendo adelante con esas enfermedades, y lo vemos también mucho en pacientes neurológicos. He tenido pacientes con parálisis cerebral, con encefalopatías epilépticas, con enfermedades crónicas complejas, han estado muy graves en la UCI, intubados, que uno dice, bueno, ya se coloca una sedación, inclusive hasta una sedación paliativa, porque está, por ejemplo, con un estatus convulsivo que no lo controlamos de ninguna forma, y luego de 2, 3 días se estabiliza y a la semana está en la casa, ¿sí? Inclusive pacientes que uno diría, parece que está en final de vida. Digamos, en el cáncer uno lo puede identificar un poco más fácil, pero en pacientes neurológicos y crónicos complejos a veces nos llevamos sorpresas, y esos pacientes que uno pensaría que van a fallecer, a veces evolucionan y mejoran sin intervenciones avanzadas, sin reanimación, inclusive sin definir una intubación e ingreso a UCI, ¿no? Entonces, si el paciente se recupera, buscamos ese estatus funcional, maximizar la recuperación con medicina física y rehabilitación, con terapia física, y monitorizar y manejar también efectos tardíos. Y por ejemplo, en el cáncer sabemos que hay mucha carga de síntomas que se pueden presentar luego de la enfermedad. Existe la posibilidad de segundas neoplasias. También el manejo ya del adolescente y esa transición de adolescente a adulto. Dentro de cada una de esas intervenciones podemos apoyar desde el cuidado paliativo pediátrico. Entonces, vean todo lo que podemos hacer desde cuidado paliativo durante toda la trayectoria de la enfermedad. ¿Quién debe proveer cuidado paliativo pediátrico? Todos, todos y cada uno de nosotros, desde el médico general hasta el supraespecialista, ¿sí? Desde la enfermera, el psicólogo y el trabajador social. Y se debe hacer también en todo nivel de atención, ¿sí? ¿Quién debe saber manejar morfina para una quemadura, para un infarto o para un niño con cáncer? Todo profesional de salud, médico que vaya a atender pacientes, así como quién debería saber formular un antibiótico o leer un electrocardiograma, ¿sí? Pues también deberíamos saber manejar opioides para el dolor severo, sobre todo de tipo agudo, ¿sí? Entonces es muy importante esa formación. Yo nunca recibí les dije al comienzo, formación sobre esto, y es muy importante. Entonces se puede prestar del equipo primario, los especialistas en cuidado paliativo también integrados a equipos primarios, o también hay lugares donde hay equipos especializados, y en México hay varios lugares donde se presenta, se ofrece este tipo de cuidado paliativo especializado. ¿Dónde podemos proveer cuidado paliativo pediátrico? También en cualquier lugar. Sí, se puede hacer siempre sentado en el paciente y en la familia, pero puede ser en hospital en internación, puede ser una atención domiciliaria en el hogar, ¿sí? Muchos pacientes quieren esa atención, inclusive de final de vida, y fallecer en su casa, y se le podría brindar y ofrecer. La comunidad también es un soporte muy importante, y hay iniciativas a nivel mundial que se llaman comunidades compasivas, donde toda una ciudad, un barrio, un hospital, un colegio, una empresa, se capacitan y se entrenan, por ejemplo, en cuidados paliativos, en enfermedades crónicas, al punto de ser tan sensibles y tan conscientes de ayudar al otro, ¿sí? De apoyarlo de una forma compasiva a que aliviarles el sufrimiento, ¿sí? La compasión es un valor muy, muy, muy importante en cuidados paliativos, y la compasión es empatía en acción, ¿sí? Empatía es cuando yo intento entender el sufrimiento del otro, y es clave, ¿sí? Tenemos que ser empáticos, pero un paso más allá de la empatía es la compasión, es entender el sufrimiento y buscar una forma de aliviar ese sufrimiento, ¿sí? Eso es lo que buscan las comunidades compasivas, y eso siempre lo buscamos en cuidado paliativo pediátrico, y también hospital ambulatorio se puede prever cuidado paliativo. Entonces, en todo contexto de atención en salud. Y resaltar, ya lo he dicho también varias veces, que tiene que haber un abordaje integral, ¿sí? Que no solo somos un cuerpo, y recordemos ese modelo biopsicosocial que nos hablaban en los primeros semestres de medicina, y que pasa el tiempo y solo que nos quedamos como en lo físico, ¿cierto? En el medicamento, en la quimioterapia, pero no, somos seres humanos complejos, íntegros, que
tenemos una carga de síntomas y de situaciones que definitivamente como médicos tenemos que afrontar si queremos realmente aliviar a estos pacientes. Entonces, en cuidado paliativo entendemos que, por ejemplo, el dolor puede ser un dolor total, y esto lo descubrió Cicely Saunders, que fue la madre de los cuidados paliativos. Ella identificó que a sus pacientes sí le colocaba morfina porque tenía dolor por un cáncer, pero como que no lo controlaba completamente, y cuando venía psicología, cuando venía trabajo social, venía un sacerdote a acompañarlo, el dolor sí poco a poco iba cediendo. Yo siempre cuento que, por ejemplo, trayendo un hermano del hospital que lleva un mes sin ver a su hermanito, a veces ha aliviado más dolor que con la misma morfina, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? Que tenemos que ser compasivos y buscar de qué forma aliviamos el paciente, no solo desde lo físico, sino lo psicosocial, donde hay ansiedad, miedo, depresión, lo espiritual, donde va a haber enojo con el destino, con Dios, la dificultad para dar sentido a la experiencia, entendiendo que lo espiritual no solamente es lo religioso, lo social, dijimos que es importante el sufrimiento, la pérdida del rol, pero también el niño que no vuelve al colegio o el niño que ya no puede decidir por sí mismo, ¿sí? Entonces, tiene que haber un abordaje integral si realmente queremos controlar estos síntomas de una forma adecuada. ¿Qué otra cosa importante? Esa integración temprana, ¿sí? Mejora la tolerancia al tratamiento dirigido a la enfermedad de base, amplía el apoyo ofrecido a las familias y los equipos primeros de atención, favorece la continuidad del cuidado. Yo les decía la gran diferencia que hay entre cuando ofrecemos cuidados paliativos solo al final o cuando conocemos a los pacientes desde el inicio, y pues va a consolidar ese cuidado integral que deberíamos ofrecer en todo servicio, en todo hospital a nivel mundial, ¿no? Para concluir y resumiendo, digamos, lo que hemos mencionado de ciertas barreras y mitos de los cuidados paliativos, les voy a traer los mitos más frecuentes para que los recordamos y que los tengamos ahí muy cerca de nuestras cabezas. Mito número uno: para consultar al especialista o al equipo en cuidado paliativo, el niño debe tener una enfermedad terminal o estar al final de vida. Entonces, claro, no es solo para enfermedad terminal, no es solo para enfermedad para cáncer. El paciente se beneficia desde el diagnóstico de una intervención y un acompañamiento por cuidado paliativo pediátrico. Mito número dos: los cuidados paliativos son solo para niños con cáncer. No. Hasta una tercera parte de los pacientes, o de pronto un poquito más, de los pacientes tributarios de cuidado paliativo van a ser con cáncer, pero hay un grupo muy grande de pacientes con enfermedades crónicas complejas que se benefician de esa atención en cuidado paliativo. Mito número tres: los tratamientos curativos y los cuidados paliativos son excluyentes. Entonces dijimos que es falso. La idea siempre es que desde el diagnóstico haya ese acompañamiento integral, y algo que marca mucho a los pacientes y las familias, sobre todo, por ejemplo, desde oncología, es cuando ellos sienten que el paciente pasa a paliativo, ¿no? O sea, nunca debería haber ese abandono, porque ellos lo sienten así, perdón que utilice esa palabra, pero ellos muchas veces lo perciben como eso, como que mi equipo que me ha acompañado por 6 meses, un año, año y medio, mi equipo que me dijo siempre, vamos a lograrlo, vamos a curarte, vas a tocar esa campana, eh, y de un momento a otro, cuando no hay opciones, adiós, y ahora vas con este otro equipo que solo se dedica con los niños que van a morir, ¿no? Puede haber ese acompañamiento, puede ser algo más paulatino y progresivo, digamos, ese retiro de esa atención de acompañamiento desde oncología. Y yo sé que también nosotros como profesionales también nos arraigamos muchos y queremos mucho a nuestros pacientes, y por eso mismo deberíamos buscar que eso sea un poco más progresivo. Mito número cuatro: el niño que recibe cuidado paliativo debe abandonar a su equipo primario de atención. Lo acabo de decir en el caso anterior. La idea es que siempre ese tratamiento sea en conjunto. Mito número cinco: el niño que recibe cuidado paliativo debe ser trasladado a una unidad o ubicación diferente. Entonces, definitivamente no podemos brindar cuidados paliativos en el hogar, en la atención ambulatoria, en una hospitalización, en cuidados intensivos pediátricos, en cuidados intensivos neonatales, ¿sí? En cuidado hospice, que es un tipo de cuidado que tenemos muy poco en Latinoamérica. Sí, el hospice es el lugar que no es un hospital, pero tampoco es la casa, pero donde se brinda sobre todo atención en final de vida para pacientes que quieren estar en un lugar mejor cuidado con un equipo de cuidados paliativos, pero que a lo mejor no quieren en su casa, o en su casa no hay las condiciones suficientes para hacerlo. Y en Inglaterra, en Estados Unidos, hay muchos de estos, pero en Latinoamérica ha tenido poco desarrollo, aunque ahora ya hay varios, hay uno en Chile, hay en Perú, hay en Guatemala, y acá estamos en proceso de poder construir el primero en Colombia. Mito número 6: si se interconsulta con cuidados paliativos pediátricos, el niño va a perder las esperanzas y va a morir más rápido. Ese también es una creencia bastante errónea, así de pensar, no llamo a paliativo porque el niño pierde la esperanza, ¿cierto?
el niño va a dejar de luchar. Nosotros nunca en cuidados paliativos luchamos con la esperanza, todo lo contrario, la alentamos, ¿sí? Siempre buscamos que el paciente, inclusive en un estado de final de vida, en un estado donde se defina que no hay más opción de tratamiento curativo, reorientamos la esperanza, ¿sí? Y le decimos, bueno, ahora no hay opción de curación, ahora vamos es a buscar que tengas la mejor calidad de vida posible, que no te duela, que ojalá puedas estar en tu casa, que estés con las personas que te quieren, ¿sí? Eso es una reorientación de la esperanza. Nosotros decimos, nosotros como que cerramos la puerta, pero abrimos un poquito la ventana para que esa esperanza no se vaya. Y esa frase frecuente, acá en Colombia, creería que también en México, de que la esperanza es lo último que se pierde, es muy, muy, muy cierta. Cuando nosotros le quitamos la esperanza a una familia, pues pierde todo y se muere en vida, y a ese paciente y a esa familia. Entonces nunca, nunca buscamos quitarla. Y tampoco el niño se muere más rápido. Sin cuidado paliativo ni adelantamos la muerte ni la atrasamos. Digamos, la historia de la enfermedad en caso de que llegue a un final de vida va a ser en el momento que suceda. ¿M? Pero inclusive hay niños, y se ha demostrado, y hay pacientes, se ha demostrado que viven un poco más con cuidados paliativos. No porque ese sea nuestro objetivo, sino que al sentirse mejor, al comer un poco mejor, al estar sin dolor, al estar tranquilo en su casa, pues tienen mejor de calidad de vida y se ha visto que aunque no es el objetivo principal, llegan a vivir un poquito más de tiempo, ¿no? Mito número 7, si se interconsultan cuidados paliativos, se administran opioides y se aceleran la muerte. Entonces, fuerte todo ese concepto de la opiofobia, así de pensar que los opioides matan a los pacientes. Esto va muy de la mano con toda la crisis de opioides en Norteamérica, ¿cierto? Que ustedes la tienen ahí muy, muy, muy cerca, pero los opioides bien administrados, bien, bien controlados. No tengo el primer paciente, digamos, que sea niño y que sea adicto a los opioides. La crisis de los opioides sobre todo creció por el uso de opioides en dolor crónico, si en esa crisis que hubo en los años 90, 2000, también desde la farmacéutica, etcétera, etcétera, pero son muy necesarios, ¿sí? Para el dolor grave es importante suministrar un medicamento para ese dolor grave y la única forma va a ser a través de ellos y no van a acelerar la muerte, ¿sí? En lo absoluto. Queremos es controlar el síntoma y que el paciente se sienta bien. Mito número 8, adecuación del esfuerzo terapéutico es igual a abandono o mala calidad de la atención. Entonces, no, en lo absoluto, ¿sí? Lo que podríamos considerar como mala calidad de la atención es lo que a veces pasa en otras situaciones, que es el encarnizamiento terapéutico, la distanasia, ¿sí? La ortotanasia, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, lo que busca es garantizar que cada paciente reciba realmente las intervenciones que requiere de acuerdo al estado de su enfermedad y de acuerdo a la evolución clínica de su paciente. Entonces, una toma de decisiones donde se define de acuerdo a ese curso de la enfermedad, qué intervenciones lo benefician y qué no, ¿no? No vamos a hacer intervenciones que en esa balanza ya no nos garanticen mejorarle su salud y que sí pueda traer mucha más carga de enfermedad e inclusive prolongar ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico es calidad de la atención, todo lo contrario a lo que podríamos pensar desde el mito. Mito número 9, los cuidados paliativos siempre incluyen órdenes de no resucitar. Entonces eso es falso, ¿sí? Como les dije, podemos ver niños con cáncer, por ejemplo, que tienen posibilidades de curarse y no vamos a definir una adecuación del esfuerzo terapéutico o una orden de no reanimación en lo absoluto. Y mito número 10, todas las familias quieren que el final de vida sea en casa y esto no sucede todas las veces. Hay familias que dicen, pues acá en el hospital porque a lo mejor no hay hospice, no hay atención domiciliaria, nos sentimos acá mejor cuidados. Algunas familias dicen, no, muy pesado pensar en que vamos a vivir en el lugar donde nuestro hijo va a morir, entonces preferimos que saquen el hospital, pero sí, lo ideal sería poder ofrecer la opción, ¿sí? Que dentro de ese ecosistema de atención cuidado paliativo tuviéramos la opción de un hospice, de atención domiciliaria, de atención de cuidado paliativo intrahospitalaria para que el paciente pudiera definir en qué lugar se siente mejor cuidado y cómo va a seguir mejor esa atención. Entonces, en resumen, ¿por qué son importantes los cuidados paliativos pediátricos? 5 razones entre todas las que podemos decir. Primero, mejoran la calidad de vida y alivian el sufrimiento de nuestros pacientes, fundamental. Segundo, mejoran la comunicación y el apoyo a las familias, entre la misma familia, entre ellos mismos, entre el equipo médico y las familias e inclusive dentro del mismo equipo médico. Tercero, optimizan los recursos en salud, ¿sí? Hay estudios que hablan, sobre todo en adultos,
que más de la mitad del dinero que se gasta en atención en salud durante toda la vida, más de la mitad se gasta en el último año, ¿sí? Donde más tenemos más carga de enfermedad, más intervenciones, cuidados intensivos, muchos más procedimientos, ¿sí? Entonces, si identificáramos que un paciente a lo mejor ya no se beneficia de intervenciones, pues inclusive desde un punto de vista económico y de costo efectividad, se ha definido claramente que el cuidado paliativo también ayuda al sistema de salud y optimiza los recursos. Los cuidados paliativos se pueden brindar de forma concurrente, si no son exclusivos, no el paciente no pasa a paliativo, sino que podemos ir de la mano con el tratamiento curativo y fundamental, los cuidados paliativos son un derecho humano, ¿sí? Más del 98% de los niños en el mundo que tienen algún tipo de estas enfermedades están en un lugar donde no se brinda atención en cuidados paliativos, ¿sí? Entonces estamos en una deuda grandísima desde esa perspectiva global en garantizar que todo niño que está sufriendo por alguna enfermedad de este tipo reciba una atención de calidad donde definitivamente podamos abordarle y garantizarle, ¿sí? Que en el transcurso de esa enfermedad y de su vida tenga vida hasta el final de sus días. Pues muchas gracias. La mayoría de esta charla fue tomada de este curso EPEC pediátrico que se les recomiendo si están interesados en el cuidado paliativo, si hoy salen motivados a formarse más en cuidado paliativo. Este es un curso que se brinda en diferentes partes del mundo, generalmente se brinda en Estados Unidos, pero también hay parte latinoamericana. El año pasado lo estuvimos haciendo en Cali, hubo gente, si mal no recuerdo, también de Centroamérica y de México. San Jude tiene en septiembre, octubre una semana donde se hace cuidado paliativo pediátrico, invitan gente de todo el mundo. Yo la primera vez que fui a San Jude fue a través de EPEC, entonces pueden contactarse ahí con Pablo para que él esté pendiente y les mande esa convocatoria si tienen buen dominio del inglés y pueden ir allá con todos sus gastos pagos a tener esa experiencia con 50, 60 personas de todo el mundo y aprender de cuidados paliativos pediátricos. Entonces, pues si tienen algunas dudas, preguntas, pues acá estoy muy atento y muchas gracias. No, pues Miguel, muchísimas gracias. Creo que has dado un panorama muy amplio y muy completo acerca de lo que se puede o no hacer. Yo desde el punto de vista de oncología me llevo este asunto de que nosotros pues, podemos asistir con cuidados paliativos y que el hecho de que un paciente esté nominalmente atendido por un equipo de paliativos o de alguna manera tenga la etiqueta de que sabemos que no terminará en curación, no significa que no merezca una atención digna y dentro de nuestra capacidad. Esto implica, por ejemplo, es un caso que recuerdo perfectamente, que si tú tienes un paciente, yo tenía un paciente con un tumor cerebral no resecable, que sabíamos que no se iba a curar, pero que no estaba muriendo en ese tiempo. Y tenía pues la neumonía y dificultad respiratoria, y yo quería que ingresara a terapia intensiva para que le resolvieran la neumonía y la sepsis. Pero la respuesta fue que no, que porque como es un paciente, comillas, no recuperable, entonces no debía entrar a terapia intensiva. Y mi argumento fue, no te estoy pidiendo que lo salves del tumor, ya sé lo que va a pasar, pero no sé cuándo. Te estoy pidiendo que resuelvas la neumonía, porque en este momento no es un paciente que está muriendo por tumor, es un paciente que está muriendo por neumonía. Quítasela, Claro. resuelve la sepsis y luego platicamos. Y entonces esto creo que es un ejemplo que pues, resume de alguna manera eh, el cambio de mentalidad que necesitamos. Hay que entender entonces que los pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas, con secuelas de hipoxia perinatal, con genopatía, merecen la misma calidad de atención porque a los ojos de los padres el valor del niño es el mismo. El niño no es diferente, es solo un niño. Y como pediatras tenemos que entender eso y por lo tanto brindar el mejor cuidado posible, independientemente de lo que podamos predecir que podría ocurrir posteriormente, a menos que esté ocurriendo justo en este momento, en cuyo caso platicaremos de otra manera. Hay algunas preguntas que están en el tintero aquí. Hay una felicitación del doctor Martín Mo. Hay una pregunta de Lois Castillo que pregunta un poco acerca de qué es lo que podemos ofrecer en cuidados paliativos en recién nacidos. Y de ahí te dejo
que abordes esa y luego te paso las siguientes. Con recién nacidos, digamos, el abordaje es bastante, digamos, similar. Digamos, si logramos captar esa familia, ese paciente, por ejemplo, desde prenatal, empezamos el abordaje, por ejemplo, ya con la mamá y con la familia, ¿sí? Ese duelo anticipatorio de ya encontrar que ese sufrimiento que genera pensar que una vida que habían gestado, que realmente ese embarazo planeado, deseado, y ya entender que probablemente el niño nace o va a fallecer o que va a tener pocas probabilidades de tener una vida normal o que va a tener una muerte cercana, hay que hacer ese acompañamiento y ayudar a esa familia a sobrellevar, digamos, ese proceso del entendimiento del diagnóstico y lo que va a pasar durante el nacimiento o inclusive en algunas situaciones que ni siquiera el parto, el nacimiento llega a término, ¿sí? Luego, por ejemplo, también hacemos ese abordaje de definir con la familia y con el equipo de salud, bueno, nace el niño y lo vamos a trasladar realmente a una unidad de cuidado intensivo neonatal, ¿sí? Se justifica. Se justifica que si empieza con dificultad respiratoria, de acuerdo al diagnóstico, se lleva a cabo una intubación, ¿sí? Se justifica tomar exámenes, se justifica tomar hasta funcionarlo para una glucometría. Todo ese toma, digamos, toda esa toma y ese planeamiento anticipado de todos los cuidados que vamos a tener son claves. Ya luego, de acuerdo, digamos, a que nos encontramos con el paciente, vamos a controlar los síntomas, ¿sí? Sí, hay escalas para medir el dolor desde recién nacidos, inclusive para recién nacidos prematuros, y se puede utilizar los opioides para controlar los síntomas y que el niño esté tranquilo. Luego hacemos ese acompañamiento de la familia, de que va a estar con esta nueva vida, si dura por algunos días o semanas. Entonces, alentarlos a que lo puedan cargar, a que lo puedan lactar, a que puedan estar tranquilo en la medida de lo posible con ellos, hacer el acompañamiento de todo el equipo de psicología, ayudándolos a sobrellevar esto. Inclusive también alentamos la toma de memorias, ¿sí? Fotografías si quieren, tomar impresión de los piecitos, de las manitos, todo eso que alienta también y que ayuda a que estas familias el proceso de duelo sea un poco menos difícil. Y si vemos que la vida continúa y nuestro paciente aún nos acompaña, pues buscar la forma de que llegue a la casa, ¿sí? Y que esté de la mejor forma posible, con el menor carga de síntomas posibles para que tenga, como digo, vida de calidad durante el tiempo que esté con nosotros. Entonces, todo eso lo hacemos por ejemplo, en ese niño que tiene una perspectiva de una enfermedad grave, por ejemplo, niños con asfixias severas, entonces también pues junto al equipo de salud llegamos sobre todo a acompañarlos en la toma de decisiones, ¿sí? Ya niños con sangrado en su cabeza, con una falla multisistémica, ya cada vez más intervenido, cada vez más inotrópicos. Entonces tenemos que sobre todo acompañar también el proceso de toma de decisiones y de adecuación del esfuerzo terapéutico y definir que ya ciertas intervenciones son excesivas y que no benefician al paciente. Y cada caso, y digamos, y cada etiología en particular, pues tendrá, digamos, el enfoque, pero siempre buscando eso, que tengan la mejor calidad de vida y aliviar el sufrimiento de él y a la familia. De lo que te estoy escuchando, me quedo con dos notas. Una es lo difícil que es a veces para el personal de salud dejar de hacer y a Mm. veces lo que el paciente necesita es que dejemos de hacer. Cuando hablabas de ya no tomar muestras que no nos van a llevar a nada, cuando ya sabemos que el desenlace es inminente. Entonces, el dejar de tomar muestras, el dejar de hacer cosas también es limitar el dolor y la incomodidad del paciente. Y la otra que resuena mucho es que en pediatría el paciente es la familia y que por lo tanto el hecho de que sepamos que en el caso de un recién nacido se sepa que podría fallecer o que muy probablemente fallezca al nacer o poco tiempo después, no implica que nos quedemos impacientes, sino que tenemos que entender que este evento, la muerte de un hijo, marca a una familia para el resto de la vida y la forma en la que nosotros como personal de salud acompañamos este proceso también es curar, aliviar y ayudar. Carlos Abaunza pregunta, ¿qué nos aconsejas para poder transmitir a los padres malas noticias o transmitir la noticia cuando el paciente fallece? Claro que sí. Que es importante la comunicación de malas noticias, entender que es una habilidad. Entonces, así como aprendemos
a hacer una punción lumbar, a canalizar un paciente, un cirujano aprende a hacer una apendicectomía. Hay un procedimiento y hay, digamos, esquemas definidos ya de cómo debería ser una comunicación de malas noticias. Hay diferentes protocolos y pues, el que utilizamos más frecuentemente es uno que se llama Spikes, que son cada una de esas letras es un paso. Son 6 pasos que uno debería cumplir para dar una comunicación de malas noticias adecuada, ¿no? Entonces, siendo una habilidad, la ventaja de una habilidad es que uno la puede aprender, ¿sí? Y uno la puede practicar y se puede perfeccionar. Yo aprendí a dar malas noticias y probablemente muchos de nosotros, creo que en el internado de estudiante, de mi profesor que me dijo, Miguel, se murió el paciente de la cama 8, voy a llegar a la familia que se murió sin darme ninguna pauta, ni esquema, ni decirle cómo hacerlo y seguramente hice mucho daño, ¿sí? Porque dar malas noticias de una forma inadecuada produce muchísimo daño, ¿sí? Este Eric Kassel, el filólogo que le mencionaba en la charla, él dice que para los clínicos las palabras son como el bisturí para el cirujano, ¿sí? Con el cirujano con el bisturí puede hacer mucho, mucho bien, pero también puede hacer mucho daño si no es muy avesado en su uso. Los clínicos, si no somos buenos comunicando, podemos hacer mucho daño a estas familias, ¿sí? La comunicación es fundamental y es una habilidad que debemos aprender. Yo siempre les digo a mis estudiantes, es raro a mí que una familia me diga, Miguel, aquel médico me puso un antibiótico mal, ¿sí? O no me pasó a cuidados intensivos cuando debía, pero sí me dicen todo el tiempo, aquel médico le fui a preguntar algo y me trató mal, no me volteó a mirar a los ojos, la enfermera fue a preguntarle y ni siquiera me respondió. El niño tenía frío y le pedí una cobija y nadie fue a hacer. Entonces la comunicación verbal y no verbal, que es eso, esas cosas que dejamos de hacer, también es muy, muy, muy importante. Entonces tenemos que formarnos en esta habilidad, en la comunicación de malas noticias, aprender el spikes y practicarlo, ¿sí? Que es de pronto la parte más compleja. En EPEC se hace un módulo de comunicación de malas noticias y es con roleplay, con juego de roles, que es como la forma, digamos, más cercana y más efectiva para hacerlo, donde y yo lo hago con mis estudiantes. Uno es el paciente, el otro es el médico. Bueno, usted le va a contar a ese paciente que tiene cáncer. Entonces, estudiamos spikes y ahora ponemos la escena y practicamos y hacemos retroalimentación y vamos perfeccionando y perfeccionando, ¿sí? Porque es mejor que pensar en que vamos aprendiendo con los pacientes, que es como muchas veces hacemos en este tipo de situaciones, pero a veces pues también suele ser la forma. Pero ¿cómo hacerlo? Definitivamente eso, formándonos y entendiendo la relevancia de esto y practicando, digamos, ojalá en un curso con la formación adecuada. Y es un poco entender que los médicos y el personal de salud, el producto que ofrecemos es tranquilidad, que a veces viene con una receta, a veces viene con una cirugía y a veces viene con información o palabras, pero que Ujú. si la receta o la prescripción o la intervención no viene acompañada de las palabras correctas y no genera tranquilidad en el usuario final, entonces nuestro trabajo no ha terminado. Tenemos una usuaria anónima de enfermería que pregunta cómo desde el punto de vista de enfermería se ofrecen cuidados paliativos a los pacientes y a la familia. Muy importante enfermería, digamos, en los equipos, pues brindar un apoyo, digamos, yo dentro de mi formación, hubo una época hace 5 o 6 años que estuve un mes en Argentina en un equipo de cuidados paliativos y lo que más me gustó allá era que, y lo bonito de los equipos de cuidados paliativos es que no es jerárquico, ¿sí? Acá no el médico está más arriba, la enfermera y el resto está más abajo, no, todos tienen, digamos, como la misma importancia y la misma valor dentro del equipo. Entonces ellos definían que por momentos, por ejemplo, ese paciente necesitaba más de intervención de psicología, entonces iba la psicóloga con la enfermera a valorar a ese paciente. Eh, Otra vez solicitaba sobre todo el médico, entonces iba el médico, a veces iban tres o a veces iba el equipo completo, e inclusive a veces desde la intervención de enfermería iba el doctor, fuimos a valorar a ese paciente, identifiqué que tiene dolor y que necesita medicamentos, y entonces para que usted lo prescriba y se hacía ese acompañamiento. También, pues, por supuesto, enfermería apoya mucho desde la parte, digamos, de organizacional, desde la parte documental, y algo muy valioso que hace enfermería, pues, es el acompañamiento, ¿sí? Yo creo que si hay algo en lo que son fuertes las enfermeras y que no han enseñado mucho es que
aprende mucho sobre el contacto con el paciente y lo importante que es consolar y estar ahí presente para el cuidado del paciente. También con, pues, por supuesto, medicamentos, ciertas intervenciones como catéteres subcutáneos, que es una vía de acceso que utilizamos a veces en cuidado paliativo, sobre todo ya cuando los accesos venosos no son posibles. Entonces, una forma de colocar medicamentos, sobre todo opioides y benzodiazepinas para control de síntomas, sobre todo al final de vida, que permite colocar un medicamento de una forma fácil, rápida y sin la dificultad que muchas veces tiene el acceso venoso. Entonces, son muchas las intervenciones y el apoyo que nos da enfermería y hay especializaciones también y formación específica en cuidado paliativo para ustedes. No te escucho, Pablo, tienes el micrófono. Ya, enfermería, efectivamente pasa más tiempo con los pacientes que el médico en el ambiente hospitalario y tienen entonces una relación especial y adquieren con el tiempo un colmillo para identificar cuándo las cosas no van bien y cómo acceder mejor a romper la barrera de comunicación. Entonces, apoyarnos en enfermería siempre es importante. Sol Carrada pregunta desde el punto de vista de terapia intensiva pediátrica. ¿Cómo haces para ofertar y ofrecer cuidados paliativos sin que la gente considere que es porque ya no queremos tratar a los pacientes como intensivistas? Pues digamos, yo tuve la fortuna que en el hospital donde me formé y que digamos, pues nos formamos casi todos juntos, el grupo de especialistas que estamos, y el jefe de cuidados intensivos pediátricos es un gran amigo, el doctor Darling Carvajal. Él, además de eso, ha hecho una formación en humanización en los servicios de salud en España también. Entonces, pues él también es un abanderado, digamos, de las ventajas que ofrecen el cuidado paliativo, ¿sí? Con el resto del equipo, pues, digamos, ha sido sobre todo un proceso. Yo creo que entender el cuidado paliativo no solo en cuidados intensivos, sino en cualquier servicio requiere de tiempo, ¿sí? Requiere ese tipo de capacitaciones, requiere de desmontar estos mitos, de entender los beneficios del cuidado paliativo pediátrico y desde mi parte requiere de ser sobre todo eso, muy constante, ¿sí? De acompañarlos, de decir buenos días, cómo están, cómo van los pacientes. eh, tener juntas, reuniones, discusiones de casos. Yo creería que puedo ayudarte desde esta parte con mis intervenciones. En la medida en que se van viendo, digamos, esos casos de éxito, se van identificando los beneficios en cuidado paliativo. Entonces, eso ha permitido, sí, que poco a poco, y yo diría que en mi hospital, casi que la mitad de los pacientes que acompaño y apoyo en el tratamiento es sobre todo en cuidado paliativo pediátrico. Entonces, es cuestión de constancia y, como le decía, hay muchos pacientes que requieren ese tipo de atención. Hilda León nos pregunta qué podrías comentar acerca de cómo se brindan cuidados paliativos a alguien o cómo se los acercamos a alguien que vive en un lugar rural o lejano a los servicios de salud. Es uno de los retos. Sí, en Colombia también tenemos áreas muy distantes, una geografía, pues tenemos muchas montañas. Yo tengo pacientes, como decía Pablo al comienzo, es un área de influencia muy grande, más de 3 millones de habitantes, y hay pacientes que están a 8, 10, 12 horas a caballo, bote, para poder llegar al hospital. Entonces, y que no tenemos la opción de atención domiciliaria. Desafortunadamente, muchos de estos niños, y sobre todo en final de vida, la única opción es mantenerlos hospitalizados para poder controlar los síntomas adecuadamente. En algunos momentos hemos intentado darles salida para su casa porque sí, es su deseo, pero en muchos casos también hemos tenido que no se ha podido garantizar un cuidado adecuado y que han muerto con muchas dificultades. En algunos puntos, digamos, cuando digamos uno tiene cierta estabilidad de los síntomas, pues también les doy mi teléfono personal, WhatsApp, algo de teleasistencia, teleconsulta y controlamos de esa forma los síntomas y logramos ese acompañamiento.
al menos buscando inicialmente que puedan estar unos días en su casa y probablemente cuando los síntomas se intensifican, pues regresan para poder hacer el control. Pero sí es clave, ojalá que dentro de esa red de cuidados paliativos uno pudiera ofrecer como cada uno de esos niveles de atención para poder dar más integralidad y por supuesto pues también formar a los equipos primarios, a los médicos que tienen estas áreas rurales, distantes, que ellos tengan una formación al menos básica en cuidados paliativos, que tengan la, digamos, también la disposición y uno tenga la disposición de comunicarse con ellos para brindarles esa teleasistencia y lograr pues que el paciente pueda estar donde él realmente quiere. Sí, yo he tenido un poco la fortuna de trabajar con telemedicina y ciertamente cambia paradigmas porque somos muy resistentes los médicos a atender a un paciente que no vemos, que no estamos explorando y sobre todo ahora que en pediatría nos quieren consultar todo por WhatsApp y nos mandan la foto del pañal. Pero en el caso de los pacientes que están en estas condiciones, probablemente hay que hacer una excepción, ya sea directamente con la familia o encontrar en los medios rurales o distantes a personas que sean nuestro enlace, que es lo que a mí me ha tocado hacer para tratar leucemia a distancia en los pacientes de Belice, de manera tal que haya alguien que sea nuestros ojos y nuestras manos y que acerquen el cuidado a los pacientes. Te dejo con la última pregunta que hace Yaneli Valencia, que es una de las estudiantes de medicina, así que qué bueno que se conectaron. Y su pregunta es, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un estudiante de medicina en relación a cuidados paliativos? Yo diría que una actitud abierta, sí, muy abierta a entender que nuestro papel como médicos que hemos recibido como generalmente en nuestra formación, mm, aunque es importante y siempre debemos buscar la curación en la medida de lo posible, entender que el 100% de las personas en algún momento van a fallecer, ¿sí? Yo siempre le digo eso a los pacientes, aprendemos que el 70% vamos a ser hipertensos a los 60 años, el 20% diabéticos a la misma edad, pero el 100% de nosotros pues va a morir, ¿sí? Y no estamos recibiendo esa atención y no estamos, perdón, recibiendo esa educación en cuidado paliativo y no sabemos cómo manejar síntomas y no sabemos cómo atender el final de vida y eso es muy, muy, muy grave, que la gente tenga que morir en sufrimiento porque no tenemos una formación básica en cuidado paliativo. Entonces, yo les diría primero eso, muy importante, ojalá que exijan y que dentro de los pensum de las universidades en pregrado y en posgrado debería existir el cuidado paliativo pediátrico. En mi universidad, donde soy docente, en pregrado solo alcanzo a darles una charla en su rotación en pediatría durante el internado una charla, pero con los residentes de pediatría sí estoy todo el tiempo, cada 15 días, dándole 1 o 2 horas de cuidado paliativo pediátrico y ha sido, yo diría que una fortaleza ahora de nuestro posgrado. Y algo que yo diría también muy, muy clave, que uno de los artículos que más me gusta sobre cuidados paliativos pediátricos, es un artículo que escribieron en Inglaterra sobre un grupo de estudiantes que iban a hospice, a estos lugares de atención de final de vida, y fue un estudio cualitativo donde evidenciaron las experiencias de esos estudiantes en ese lugar. Y hay una de esos retazos de ese estudio donde un estudiante de medicina le pregunta a una señora de 80 y pico, 90 años, dice, señora, usted con tantos médicos que ha visto, con tantas atenciones y pacientes y medicamentos y médicos que ha visto, si yo quiero ser buen médico, dame un consejo para ser buen médico. Y lo único que le dijo la señora es, sea buena persona. ¿Sí? Entonces, no voy a decir que todos los paliativistas somos buenas personas, pero sí diría que es muy importante que como médicos seamos buenos seres humanos, que seamos compasivos, que como decía Pablo, intentamos entender definitivamente que estamos realmente tratando a otro ser humano del otro lado, ¿sí? Esa pérdida de la humanización y del humanismo entre nosotros es una de las crisis que tenemos en la atención en salud. Y es muy, muy, muy importante que veamos a ese paciente de una forma integral, compleja y que intentemos atenderlo siempre de la mejor manera posible. El estudiante de medicina, terminando la pregunta, y el médico en cualquiera de sus esferas o el personal de salud debería aproximarse con curiosidad al cuidado paliativo, porque hay mucho que aprender.
Nosotros deberíamos de conservar eso que nos llevó a trabajar en las ciencias de la salud, que son las ganas de ayudar a otras personas. En el cuidado paliativo, la promesa es ofrecer confort. Entonces no se nos puede olvidar eso, que dentro de nuestro trabajo, les había dicho que los proveedores de salud ofertamos tranquilidad y también tendríamos que ofertar eso, confort, sea donde sea. Los cuidados paliativos no son un área del hospital, son una actitud. Entonces, eso es lo que hay que modificar. Hay muchísimas felicitaciones. Fue un éxito, yo creo, la ponencia, en parte porque destilas ese interés, ese amor por los pacientes y por los cuidados paliativos. Tú dices que no todos los paliativistas son buenas personas, pero queda claro por mi experiencia personal y creo que coincidirán los que te escucharon que eres una buena persona y te Gracias. agradecemos infinitamente que estés compartiendo algo que es tan cercano a tu corazón con esta parte del mundo. Entonces, pues bueno, nos vemos en Cali. Nos Eh, vemos en Cali. claro que sí. Muchas Dale, gracias. un abrazo. Chao, feliz noche. Cualquier cosa a la orden y bye. Le agradecemos mucho a nombre de la mesa directiva y de los socios del Colegio de Pediatras y a todos los asistentes que no son asociados al colegio. Definitivamente una plática que despertó mucho interés. Y yo me quedo con algo que dijo usted finalmente, que es un derecho humano tener cuidados paliativos al final de nuestra vida, ¿no? Y creo que no solamente para los niños, para todos, pero pues nosotros nos dedicamos a ellos, ¿no? Y debemos también tener esta formación y, como dice el doctor Pablo, esta actitud hacia ellos. Muchas gracias, doctor Miguel. Y ya finalmente, pues para terminar y despedirnos de esta plática, comentarles, porque ya lo preguntaron varias veces, las constancias estarán disponibles en su correo electrónico a partir de 5 a 7 días hábiles con el nombre con el cual fueron registrados. Les agradecemos y finalmente les quiero compartir nuestros próximos eventos. El más próximo que tenemos es un curso que vamos a tener el 3 y 4 de marzo. Ya está, es un curso gratuito con 6 puntos ante el Consejo y con reconocimiento por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Es un curso de obesidad en pediatría, un abordaje multidisciplinario en el marco también del Día Internacional de la Obesidad Infantil, ¿no? Un tema bastante complejo también en nuestra actualidad y próximamente también les compartiremos las siguientes sesiones. Y por supuesto, aquellos que no son aún socios del Colegio de Pediatras, les invitamos a que se afilien, ya ven la calidad de ponentes que tenemos, siempre pensando y siempre trabajando en pro de la salud infantil de nuestro estado y también de todos los niños del mundo. Sin más, pues les agradezco mucho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y ahí tendrán más información de nuestros siguientes eventos. Muchas gracias al doctor Pablo por la coordinación de la sesión, a la doctora Eli por la coordinación también. Que tengan una excelente noche y pues nos vemos pronto.